En este largo camino cruzaré por la República de Turquía para adentrarme a los confines del Cáucaso. La primera parada será la ciudad de Izmir, la antigua ciudad de Esmirna, la que una vez fue una de las ciudades-estado griegas helenísticas de más de 2500 años de historia. Con más de 3 millones de habitantes, actualmente Esmirna es la ciudad más occidental de Turquía, una perla a orillas del mar Egeo. Para llegar a Esmirna, primero debía arribar a Estambul. Desde el aeropuerto de Ataturk, el autobús del servicio Havaist lo debí tomar siguiendo las indicaciones en el subsuelo del aeropuerto, que me dejaría en su última parada en la estación de metro de Aksaray, en el centro de Estambul, por 200 liras turcas, unos $8. Luego, desde Aksaray, vía metro pude llegar a la estación de autobuses Esenler Otogari y desde aquí, con el autobús de Kamil Koç, llegar a Esmirna luego de 7 horas de viaje por 1000 liras turcas, unos $38. En este momento me encuentro situado en Esmirna, una ciudad turca en la costa oriental del mar Egeo. Hace 3200 años los jonios, durante el periodo arcaico, sentaron sus bases. Es una de las tantas ciudades-estados griegas fundadas en Anatolia. En esta ciudad nació el poeta Homero, quien escribió la Ilíada y la Odisea, donde en sus obras cumbres de la literatura clásica estableció, digamos, en la narrativa aquellas luchas que se establecieron en toda Anatolia, y no podemos dejar de lado la guerra de Troya, en la cual se narra las obras que acabo de citar, sobre todo en la Ilíada, la conquista griega de Troya. Como bien digo, en esta ciudad habitó el poeta griego Homero, por allá por el siglo VII a.C. Y si pudiéramos dividir un poco la historia de esta ciudad, podríamos hacer 4 periodos generales. Los jonios la fundaron hace 3200 años, en el 1200 a.C. Luego, en el siglo VI y VII, llegaron los persas. Y bueno, fue ahí cuando Homero escribe la Ilíada y la Odisea, en esta ciudad donde vivió. Luego, en el año 330 a.C., llega Alejandro Magno, el rey de Macedonia, unido a los griegos, para expulsar a los persas. Alejandro Magno lucha contra los persas y establece el periodo helenístico, refundando esta ciudad griega. Luego, en el año 30 a.C., llegan los romanos para establecerse hasta el año 476. Gran parte del legado arquitectónico que podemos ver data de la época romana, más precisamente Marco Aurelio, quien sufrió durante su reinado un terremoto y tuvo que reconstruir partes de las que podemos ver hoy. Es increíble poder ver estructuras de hace más de 2000 años de antigüedad aún vigentes. Finalmente, el Imperio Romano, tras su caída, dio paso al Imperio Bizantino, que era el Imperio Romano de Oriente, luego el Imperio Turco Otomano, y en 1922 la catástrofe de Esmirna dejó también una gran huella en abril de 1922, que fue cuando se puso el punto final a la existencia de los griegos en esta ciudad. En ese momento cae el Imperio Turco Otomano y los turcos, que son los herederos de los otomanos, destruyeron toda la ciudad, expulsaron a los griegos, y desde el 1922 a la actualidad esta es una ciudad que refundaron los turcos, digamos. Pero sus orígenes, como casi todas las ciudades de Anatolia, incluida Estambul, Constantinópolis, estas eran todas polis griegas. Al salir del ágora me dirigí a la colina de Kadife Caleb para tomar una panorámica.
como así caminar por su costanera a orillas del Egeo y pasar por el Museo de Ataturk. Esto recién comienza. En el próximo capítulo, una cita con Heráclito en la necrópolis de Éfeso.